Etapa 4. Mejora. El objetivo de mejora es proponer e implementar soluciones que atiendan la causa raíz, asimismo asegurándose de que se corrija o reduzca el problema. La clave es atender a aquellas soluciones que ataquen la fuente del problema. En este caso son las causas derivadas del problema que se está planteando, asimismo no en el efecto. Por lo tanto, la organización debe de mejorar tanto su eficacia de sus productos como las formas de optimización y finalmente aplicando nuevas técnicas que le ayuden a disminuir la variabilidad tanto de los costos como de los defectos dentro del proceso, tiempos muertos, alguna anomalía dentro del proceso o algunas causas derivadas ya sea del personal que se encuentren laborando de una forma no adecuada con respecto al proceso que se esté generando, entre otras causas que se encuentren o que se hayan identificado dentro de la problemática que se está planteando. ¿Qué deben hacer? Para esto deben de determinar las tendencias del producto, asimismo el nivel de satisfacción del cliente al que se está realizando o satisfaciendo sus necesidades de ellos. Por lo tanto, se deben de realizar estudios comparativos del desempeño y el nivel de competitividad que tiene la empresa para poder satisfacer esas necesidades. Las herramientas aplicadas dentro de esta etapa de mejora para llevar a cabo la etapa de mejoramiento continuo es el análisis de modo y efecto de fallas conocido como el AMEF. Este identifica el problema y sus posibles causas, así como también posibles soluciones. Se estipulan los responsables y las fechas establecidas para la ejecución de misma. La técnica AMEF se basa fundamentalmente en procedimientos de observación, así como descripción constantes, por lo cual es poco objetiva. La herramienta más aplicada dentro del mejoramiento y la optimización de procesos es el diseño de experimentos, lo cual tiene como objetivo cuantificar y evaluar la importancia de las fuentes de variación atribuidas a distintos niveles de uno o varios factores de clasificación o tratamientos. Algunas de las consideraciones que propone el diseño de experimentos son 4. La primera es identificar los pocos vitales de los CTQ, por lo cual sus siglas en inglés son Critical to Quality, traducido al español son parámetros de calidad críticos. El siguiente punto es investigar las causas para conocer el comportamiento del proceso, para así tener una optimización para determinar los niveles apropiados de los pocos vitales y finalmente poder comparar el resultado experimental contra el proceso actual que se tiene. El propósito del diseño de experimentos consta de 7 puntos. El primero nos permite identificar las variables de mayor influencia. El segundo punto es fijar las entradas. El tercer punto es dónde hay que fijar las entradas de mayor influencia. El cuarto punto nos permite dónde hay que reducir la variabilidad dentro del proceso. El quinto punto es hay que fijar las entradas controlables para poder minimizar las entradas incontrolables, para finalmente encontrar la ecuación que se muestra y es igual a f de x. Esta ecuación nos permite optimizar el proceso. La utilización dentro de este diseño de experimentos nos permite un desarrollo de procesos, mejora el proceso, mejorar el desempeño y finalmente obtener un proceso que sea robusto o insensible. Existen 5 tipos de experimentos. El primero es el factorial completo,
de 4 o menos corridas experimentales es el más utilizado y el más común. El siguiente es el factorial fraccional de 5 o más. Este utiliza menos corridas experimentales. El siguiente es el diseño central compuesto de 3 o menos corridas experimentales. El diseño robusto de 5 o más corridas experimentales. Y finalmente el dinámico de Taguchi de 7 o más corridas experimentales. El diseño de Taguchi consta de 3 tipos de diseño: el diseño de tolerancias, el diseño del sistema y el diseño de parámetros. El más importante dentro del diseño de Taguchi es el diseño de parámetros, ya que este nos permite identificar qué factores afectan las características de calidad en cuanto a su magnitud y en cuanto a su variabilidad, porque por medio de esto nos permite definir los niveles óptimos en que se debe fijarse cada parámetro o factor a fin de optimizar la operación del producto y hacerlo más robusto posible. Y por último, poder identificar aquellos factores que no afecten sustancialmente las características de la calidad a fin de liberar el control de estos factores y ahorrar costos de pruebas. Por lo tanto, mencionando anteriormente, los diseños de experimentos hasta ahora nos permiten obtener conclusiones estadísticas acerca de, pues ya sea de un solo factor. Sin embargo, en algunos experimentos se desean obtener conclusiones acerca de más de un factor o variables. Ejemplo 5. Descripción. Identifica la relación de las variables en un diseño de experimentos. Tiempo esperado 60 minutos. A continuación se muestra el enunciado del ejemplo 5. En una fábrica de pintura se desea investigar la relación que existe entre la velocidad de agitación en el proceso de mezclado y el porcentaje de impurezas en la pintura. Mediante pruebas experimentales se obtienen los datos de la tabla. La fórmula que se muestra a continuación es para la obtención del grado de relación lineal, la cual se utilizará para calcular el grado de relación en este ejercicio. A continuación mostraremos los datos de la tabla. La tabla 15 muestra los datos para pinturas del ejemplo 5 basado en Pulido y de la Vara Salazar 2009. Los datos son la velocidad y las impurezas. A continuación presentaremos el desarrollo del ejemplo. Se procederá a realizar el ejemplo 5, lo cual dice: en una fábrica de pintura se desea investigar la relación que existe entre la velocidad de agitación en el proceso de mezclado y el porcentaje de impurezas en la pintura. Mediante pruebas experimentales se obtienen los datos de la tabla. Los datos para pinturas: en la primera columna se encuentra la velocidad, en la segunda columna las impurezas, el porcentaje. Para esto, primero debemos de identificar las variables de nuestro problema. A X la vamos a denominar variable causa y a Y como variable efecto. También pueden identificar a la variable X como variable independiente o a la variable Y como variable dependiente. Pero para mí es mejor recomendable poder identificar primero la variable X, la cual podemos decir que es más fácil de controlar. En este caso, conforme a los datos que tenemos, las impurezas no se pueden controlar, pero la velocidad sí se puede controlar. Entonces, en este caso, la variable causa va a ser nuestra velocidad.
y nuestra variable efecto las impurezas. Ya que hayamos identificado nuestras variables, vamos a proceder a realizar 3 columnas al lado de nuestra tabla, las cuales a la primera columna la vamos a denominar como x al cuadrado, a la segunda y al cuadrado, y la última columna es la multiplicación de x por y. Vamos a proceder a realizar los cálculos correspondientes. Vamos a calcular x al cuadrado, lo cual va a ser 20 por el mismo valor. Para mí es más fácil realizarlo así, pero si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo de una manera más rápida, adelante. En este caso yo no puedo encontrar el triangulito que está en forma de gorro, que es hacia arriba. No lo puedo insertar en mi computadora, por lo cual lo hago de esta forma. Multiplico 2 veces el mismo valor y así sucesivamente vamos a ir calculando cada uno de nuestros valores. Los vamos a ir elevando al cuadrado a cada uno de ellos. Luego vamos a proceder a calcular el valor de y al cuadrado. Vamos a hacer lo mismo como lo anterior. Vamos a multiplicar 8.4 elevado al cuadrado o 8.4 por 8.4. Y así hasta terminar de realizar nuestras operaciones. Por último, la última columna vamos a realizar la operación de multiplicar la velocidad por las impurezas, que en este caso es 20 por el valor de 8.4. En el siguiente valor es 22 por el valor de 9.5. En el siguiente es 24 por el valor de 11.8 y así sucesivamente hasta terminar. Ya que hayamos terminado de calcular nuestros valores, vamos a proceder a calcular la sumatoria de cada una de las columnas con respecto a la velocidad, las impurezas. Vamos a calcular la sumatoria de x al cuadrado, y al cuadrado y la sumatoria de x por y. La sumatoria de la velocidad nos da un total de 372. La sumatoria de las impurezas, de nuestra variable de impurezas, que es y. Asimismo vamos a calcular la sumatoria de x al cuadrado y así sucesivamente con las demás. Ya que hayamos obtenido nuestros resultados, vamos a proceder a sustituir los valores a nuestra fórmula. Para calcular el coeficiente de correlación entre las variables para la obtención del grado de relación lineal, utilizamos la siguiente fórmula. Vamos a sustituir nuestros valores. La fórmula dice que n va a multiplicar a la sumatoria de x por y. Nuestro n va a ser nuestro número de datos, que son 12. Son 12 por la sumatoria de xy. Aquí nos dio a nosotros una sumatoria de 5419.6.
A eso le vamos a restar la operación de la sumatoria de x por la sumatoria de y. La sumatoria de x nos dio 372. El siguiente nos dio 166.4, la sumatoria de y. Ahora lo vamos a dividir entre la raíz. Nos pide el valor de n son 12. A esto lo vamos a multiplicar la sumatoria de x al cuadrado. La sumatoria de x al cuadrado nos dio un total de 12.104. A este le vamos a restar la sumatoria de x al cuadrado, pero no es la sumatoria de 12.104, sino que la sumatoria de x, a esa todavía la vamos a elevar al cuadrado, para que no se confundan en esa parte. Son 372, todavía la vamos a elevar al cuadrado. Los voy a colocar de color rojo para identificarlos más fácilmente. Aquí ponemos los corchetes y enseguida vamos a multiplicar, que es n, que son 12. A este 12 le vamos a multiplicar la sumatoria de y al cuadrado. Aquí son 2435.14. A esto le vamos a restar la sumatoria de y. A la sumatoria de y todavía lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces la sumatoria de y nos dio 166.4. A eso todavía lo vamos a elevar al cuadrado. Y así tenemos nuestra fórmula. Entonces ahora vamos a proceder a realizar los cálculos. Que es 12 por los 5.419. A esto le vamos a restar 372. A esto lo vamos a multiplicar por los 166. Verificamos que la fórmula esté correctamente. 12 por 5.419 menos 372 por 166. Ok. Aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer lo mismo, nada más que aquí vamos a aplicar la raíz. La raíz de 12, a esto lo vamos a multiplicar por los 12.104, pero más aparte de esto le vamos a restar los 372. Los 372 elevado al cuadrado, yo lo voy a volver a multiplicar. A este todavía lo vamos a multiplicar por los 12. Los 12 lo vamos a multiplicar por los 2.435. A este todavía le vamos a restar los 166. Vamos a multiplicar por otra vez por el mismo. Verificamos que todo esté correcto.
damos Enter. Entonces R, vamos a dividir los 3134.4 entre lo de abajo, que nos da 0.22468.328. Lo vamos a reducir, nos da 0.025. Entonces a este resultado este va a ser nuestro coeficiente de correlación de 0.25. Ahora vamos a proceder a graficar los datos. En este caso vamos a tomar la velocidad y las impurezas. Vamos a insertar un gráfico de dispersión. Aquí le vamos a agregar un título que son las pinturas. Ustedes pueden modificar su gráfico. Aquí Excel nos muestra diferentes tipos de diseño. Vamos a agregarle los títulos del eje. O en este caso, vamos a seleccionar nuestros datos. El nombre son las impurezas, los valores, de Y, todo está bien. Aquí van las impurezas, de este lado va la velocidad en el eje de las X. La velocidad y así finalmente terminamos. Para poder interpretar nuestro gráfico vamos a necesitar de esta ayuda que nos ayudará a interpretar nuestro gráfico de dispersión, lo cual dice que a partir de si hay una correlación de 0 hacia -1, puede ser que si hay un valor, digamos, de -0.5, hay una correlación negativa moderada, y si hay una correlación, un coeficiente de correlación -1, hay una correlación negativa perfecta. Pero en nuestro caso tenemos un coeficiente de correlación de 0.025, entonces está entre el rango de 0 a 0.5, por lo cual podemos decir que hay una correlación positiva débil.
por lo cual no podemos decir que hay una correlación positiva perfecta, porque tenemos un valor de 0.025 si estuviera en un valor de 0.96 o 0.87. Todavía hay posibilidad de que tengamos una correlación positiva fuerte o una correlación positiva perfecta, pero en este caso hay una correlación positiva débil. Y de acuerdo a estas gráficas podemos también identificar nuestro gráfico de dispersión, si hay una correlación positiva, ya sea negativa o no hay correlación. En este caso podemos identificar que en el primer gráfico vemos que hay una correlación lineal positiva, lo cual corresponde a la primera gráfica, que R está cerca de 1. No podemos decir que hay una correlación lineal negativa, porque las impurezas no hay una descendencia de impurezas, lo cual no podemos decir que es una correlación negativa, al igual que no hay una correlación lineal aparente, ya sea que R está cerca de 0. Cuando no hay ninguna correlación lineal aparente es cuando hay muchos puntos dispersos y no hay como, ahora sí, como lo dice, no hay una relación lineal. En este caso podemos concluir, vamos a poner como conclusión que de acuerdo a la agitación, o de acuerdo a R, que es un valor de 0.025, se ve que hay una relación o una correlación lineal positiva pero débil, ya que a medida que aumenta, a medida que aumenta la velocidad de agitación, se incrementa el porcentaje de impureza. El porcentaje de impurezas. Y con eso podemos concluir nuestro ejercicio, y de acuerdo a la agitación en el proceso de mezclado, las impurezas aumentan, como se dijo anteriormente, lo cual se debe que verificar en ese aspecto y checar la velocidad de las máquinas en las que se encuentra, para que no surjan ahora sí defectos. Pero en este caso hay una relación positiva, lo cual se puede decir bajo control. Tanto aumenta la velocidad como las impurezas, pero sí se deben de verificar aquellos posibles fallos o defectos en cuanto a la velocidad de mezclado que realizan las máquinas, para que no haya mayor incremento. Hay otra opción para resolver nuestro problema, es empleando el Minitab, lo cual aquí vamos a seleccionar nuestros datos, que es la velocidad y las impurezas. Los vamos a pasar a nuestro Minitab, los datos. Para esto vamos a irnos en la parte donde dice gráficas, vamos a dar clic en gráfica de dispersión. Vamos a dar a la primera, que es simple,
damos a aceptar y aquí vamos a identificar las variables y y las variables x. En este caso las variables y son nuestras impurezas. Nuestra variable x es la velocidad. Aquí nos muestra nuestra gráfica de dispersión respecto a las impurezas contra la velocidad. Aquí observamos que el gráfico de dispersión es linealmente positiva. Hay una correlación lineal. Pero ahora vamos a identificar cuáles puntos se acercan más a nuestra línea, lo cual nos vamos a ir de nuevo a la gráfica de dispersión. Vamos a dar ahora con regresión. Le damos a aceptar. Aquí vamos a identificar nuestras variables al igual, la variable y, que son las impurezas, y la variable x, que es nuestra velocidad. Damos a aceptar. Como se observa, nos da una gráfica de dispersión ahora con nuestra línea central, lo cual si nos acercamos a la línea nos dice que hay un ajuste de regresión. Tanto en las impurezas hay un menos 0.289 más 0.456 en velocidad, lo cual nuestra R al cuadrado nos da un total de 93.4. Esto quiere decir que hay buen ajuste dentro de nuestro problema, lo cual pues se puede observar que los puntos están más acercados a nuestra línea, lo cual pues podemos deducir que hay una regresión lineal positiva. Ejemplo 6. Descripción. Calcular el índice CPM. El índice CPM es el índice de Taguchi con respecto al diseño de Taguchi. Tiempo esperado, 60 minutos. A continuación mostraremos el enunciado del ejemplo 6. Una característica de calidad importante en la fabricación de una llanta es la longitud de capa, que para cierto tipo de llanta debe ser de 780 milímetros con una tolerancia de más o menos 10 milímetros. La longitud es el resultado de un proceso de corte, por lo que este proceso debe garantizar una longitud entre la especificación inferior y la superior, lo cual la especificación inferior es de 770 y la especificación superior de 790, con un valor ideal o nominal de 780. Para monitorear el correcto funcionamiento del proceso de corte, cada media hora se toman 5 capas y se miden. De acuerdo a las mediciones realizadas en los últimos meses, en donde el proceso ha estado trabajando de manera estable, se tiene que la media y la desviación estándar del proceso, o sea, en este caso la población, son de 783 y con una desviación estándar de 3, respectivamente. Con base en lo anterior se quiere saber en qué medida el proceso ha estado cumpliendo con ciertas especificaciones, lo cual este ejemplo se explicará enseguida. A continuación procederemos a realizar el ejemplo del índice de Taguchi o el índice de CPM, lo cual los diseños de Taguchi reconocen que todos los factores que causan la variabilidad pueden ser controlados. A continuación, nuestro ejemplo muestra que una característica de calidad importante en la fabricación de una llanta es la longitud de la capa, que para cierto tipo de llanta debe ser de 780 milímetros con una tolerancia de más o menos 10 milímetros. La longitud del resultado de un proceso de corte, por lo cual este proceso debe garantizar una longitud de 700 con una especificación inferior de 770 y la superior de 790, con un valor nominal de 780. Para poder monitorear el correcto funcionamiento del proceso de corte, cada media hora se toman
5 capas y se miden de acuerdo con las mediciones realizadas en los últimos meses, en donde el proceso ha estado trabajando de manera estable. Se tiene que la media y la desviación estándar del proceso son 783 y la desviación de 3 respectivamente. Con base a lo anterior, se quiere saber a qué medida el proceso se ha estado cumpliendo con las especificaciones. A continuación procederemos a mostrar las fórmulas que serán utilizadas para resolver el problema. La primera fórmula es el CPM, la cual es igual a la especificación superior menos la especificación inferior sobre 6 por T, lo cual T, para calcular T, es igual a la raíz cuadrada de la desviación estándar elevado al cuadrado más por la media menos el valor nominal, esto elevado al cuadrado. Como siguiente vamos a proceder a anotar los datos que queremos saber. Queremos saber la longitud de la capa. Tenemos un valor nominal de 780 milímetros. Tenemos tolerancia de una tolerancia de más menos 10 milímetros. Tenemos una especificación inferior de 770, así como una especificación superior de 790, así como también tenemos un valor nominal de 780, una media de 783 y una desviación estándar de 3. Entonces queremos saber la longitud de la capa de la llanta, lo cual procederemos a realizar la solución del problema. Primero tenemos que sustituir los valores en la siguiente fórmula de CPM. La especificación superior dice que es 790 menos la especificación inferior, que son 770, entre 6 por el valor de T. Para calcular el valor de T, aplicamos la siguiente fórmula. Tenemos una desviación estándar de 3, una media de 783, menos el valor nominal de 780, esto elevado al cuadrado. Ahora vamos a resolver esos valores del valor de T, para después sustituir el valor de T en la fórmula de CPM, lo cual podemos decir que 3 elevado al cuadrado son 9, más 783 menos 780 elevado al cuadrado nos da un total de 9.
por lo cual 9 más 9 nos da una raíz de 18, lo cual la raíz de 18 nos da un valor de 4.24. Les vamos a disminuir décimas. Nos da un valor de 4.24. Este valor 4.24 ahora lo vamos a sustituir en esta siguiente fórmula que ya teníamos aquí, que son los 790 menos los 770 sobre 6 por el valor de t, que nos da un valor de 4.24. Entonces el valor de CPM o del índice nos da un total de 790 menos los 770. Esto dividido entre 6 por 4.24. Nos da un total de 0.78, lo voy a reducir. Nos da un total de 0.79. Como conclusión, podemos decir que el valor de CPM de 0.79 indica que la longitud de la capa de las llantas no cumple con las especificaciones porque el proceso está descentrado. El proceso de la longitud de la llanta está fuera de control. Se necesita realizar modificaciones en el trabajo. Y esto sería todo con respecto al ejemplo 6 del índice de Taguchi. El procedimiento de diseño de experimentos consta de los siguientes pasos. Primero, hay que definir el problema al cual queremos resolver para después realizar una elección de los factores y niveles
y realizar la selección de las variables respuesta ante las posibles causas que presenta el problema y poder realizar un análisis de los datos recabados dentro de la problemática para después hacer una realización de experimentos, hacer una elección del diseño experimental. En este caso se deben de aplicar, como se vio anteriormente, existen 5 tipos de experimentos, se deben de seleccionar cuál va acorde a nuestras necesidades a resolver. Y finalmente las conclusiones y recomendaciones que se presenten o aquellos resultados que nos ayuden a resolver la problemática, haciendo dichas recomendaciones, qué es lo que se debe de mejorar dentro de, pues ahora sí, de la problemática. Actividad 7. Descripción. El participante construirá el diagrama de dispersión y obtener el coeficiente de correlación e interpretarlo. Tiempo esperado, 60 minutos. A continuación se muestra la problemática de la actividad 7. En una fábrica de pintura se quiere reducir el tiempo de secado del barniz. Los siguientes datos corresponden al tiempo de secado del barniz, las horas y a la cantidad de aditivo con el que se intenta lograr tal reducción. El participante debe de construir un diagrama de dispersión e interpretarlo y obtener el coeficiente de correlación e interpretarlo y comparar con lo observado en el inciso A. A continuación se muestra la tabla 16, los datos para secado de barniz, actividad basada en pulido y de la vara Salazar, 2009.